Estados Unidos está construyendo de nuevo. En California, los trabajadores acaban de iniciar la primera fase de colocación de vías de un sistema de trenes de alta velocidad. En Nueva York, las tuneladoras están excavando la roca madre bajo el río Hudson. En el aeropuerto JFK, las grúas están levantando las vigas de acero finales de una nueva terminal masiva. Estas son las partes visibles de un auge de construcción de $1 billón ahora mismo en todo Estados Unidos, y la mayoría de la gente ni siquiera sabe. A partir de junio de 2025, el proyecto de tren de alta velocidad de California ha alcanzado un hito fundamental: la entrada de Estados Unidos en la era del tren de alta velocidad. El proyecto ha completado 55 obras de infraestructura y casi 70 millas de vía, con la finalización sustancial del paquete de construcción 4, el tramo más al sur de la línea operativa inicial, que abarca 22 millas desde la frontera de Tulare-Kern hasta el noroeste de Shafter. Este proyecto es el primer sistema de tren de alta velocidad verdaderamente auténtico de Estados Unidos, diseñado para transportar pasajeros entre Los Ángeles y San Francisco en menos de 3 horas a velocidades superiores a 200 millas por hora. El plan final prevé extender la línea hasta Sacramento y San Diego, creando una red de 800 millas con 24 estaciones que transformará fundamentalmente el panorama del transporte en California. El gobernador Gavin Newsom se unió a los trabajadores en las afueras de Bakersfield en enero de 2025 para celebrar el inicio de la fase de tendido de vías. Este momento simbólico marcó un punto de inflexión para un proyecto que ha enfrentado un escepticismo implacable desde su inicio en 2008. La autoridad ha logrado mitigar con éxito los desafíos de control de calidad en la construcción, las brechas de personal y la escasez de fondos que suelen descarrilar los proyectos de infraestructura en Estados Unidos. La magnitud de la construcción en curso desafía a los críticos del proyecto. A abril de 2025, el paquete de construcción 2A3 muestra un progreso notable, con 23 estructuras terminadas, 21 en construcción y solo 4 aún por comenzar. De las 65 millas de vía, 37 están completas y 16 se encuentran en construcción. El viaducto del río Fresno y el viaducto de Hanford se erigen como maravillas de la ingeniería ya terminadas, incluyendo el impresionante viaducto del río San Joaquín de 4.741 pies. Las cifras cuentan la historia de una escala sin precedentes en la construcción ferroviaria estadounidense. El proyecto ha creado 14.700 empleos y ha generado 21.8 mil millones en producción económica. Los ingresos estimados por la autoridad para el programa de capital oscilan entre 26.7 mil millones y 29.7 mil millones, con 14.9 mil millones restantes en financiamiento hasta 2030. La inyección de fondos federales en diciembre de 2023 fortaleció la base, especialmente para el segmento crítico de Merced a Bakersfield. Pero la verdadera transformación radica en lo que esto representa para la filosofía de infraestructura estadounidense. A diferencia de la expansión ferroviaria impulsada por deuda en China, que prioriza la velocidad sobre la sostenibilidad, o las mejoras incrementales de Europa limitadas por la infraestructura existente, California está construyendo desde cero con estándares ambientales avanzados y asociaciones público-privadas. La Administración Federal de Ferrocarriles publicó un informe de 315 páginas criticando el proyecto por incumplimiento de plazos y preocupaciones presupuestarias. Sin embargo, la construcción continúa a diario con un progreso sistemático que responde a estas críticas. La autoridad se reunió con firmas de capital privado en su foro industrial de enero de 2025 y está perfeccionando su manual de criterios de diseño para mejorar la flexibilidad y la rentabilidad. Se ha obtenido la autorización ambiental para el tramo de Palmdale a Burbank y los acuerdos con entidades locales garantizan la mitigación ambiental. El proyecto promueve prácticas de construcción ecológica a través de la certificación LEED y busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 12.5 mil millones de libras anualmente, además de disminuir el uso de petróleo extranjero en 12.7 millones de barriles. El proyecto del túnel Hudson del programa Gateway representa mucho más que una mejora en el transporte.
Esta inversión, de 16.000 millones de dólares, aborda lo que los expertos en transporte consideran la vulnerabilidad de infraestructura más crítica en la economía estadounidense. El actual túnel North River, construido en 1910 y gravemente dañado durante el huracán Sandy, representa un único punto de falla para una región cuya economía impulsa el 20% del PIB de Estados Unidos. Para mayo de 2025, el proyecto de revestimiento de concreto en Hudson Yards alcanzó más del 50% de avance, manteniéndose estrictamente dentro del cronograma y el presupuesto, mientras apoyaba 4.820 empleos y generaba 986 millones de dólares en producción económica. Esto representa solo uno de los 10 paquetes de construcción que en conjunto respaldan 20.200 empleos y 4.5 mil millones de dólares en actividad económica. La coordinación requerida supera la complejidad típica de los megaproyectos. Los ingenieros deben estabilizar el lecho del río de Manhattan mediante inyección en el suelo, protegiendo ecosistemas marinos, mientras mantienen el servicio ferroviario existente que transporta a 200.000 pasajeros diariamente. El proyecto de estabilización del suelo del río Hudson implica la inyección de lechada en 1.200 pies de lecho fluvial poco profundo en el lado este del río Hudson, lo que requiere una ingeniería precisa para evitar alteraciones ambientales. Los cronogramas de construcción revelan el alcance ambicioso del proyecto. El proyecto del puente de Tunnel Avenue y la reubicación de servicios públicos está completado en más de 3/4 partes y avanza según lo previsto para finalizar a finales de 2025. El proyecto de estabilización del suelo del río Hudson completó el estudio geofísico de toda el área y se prevé que finalice en marzo de 2027. Se espera que el acceso al túnel de Palisades en el lado de Nueva Jersey esté terminado en 2027, mientras que el proyecto del túnel de Manhattan despejará el camino para excavar bajo el Hudson. Las implicaciones económicas van mucho más allá de la conveniencia regional. Sin estas mejoras, el cierre de un túnel costaría a la economía más de 100 millones de dólares diarios, debido a la enorme contribución de la región al PIB nacional, con más de la mitad de ese costo representado por el tiempo y los salarios perdidos de los trabajadores. Este impacto se sentiría en toda la economía de Estados Unidos, convirtiendo el proyecto en una prioridad nacional disfrazada de infraestructura regional. Los desafíos técnicos del proyecto requieren soluciones innovadoras. En febrero de 2025, la Comisión de Desarrollo Gateway adjudicó el contrato de 1.180 millones de dólares para el proyecto del túnel de Manhattan a la empresa conjunta Frontier Kemper Tutor Perini. Este proyecto construirá la sección desde el muro de contención de Manhattan en el río Hudson hasta la estructura de Hudson Yards, construida con el método de corte y cubierta, tuneladoras excavando mientras protegen la infraestructura existente. Financiamiento de Estados Unidos en infraestructuras. El proyecto aseguró 12.000 millones de dólares en fondos federales del costo total de 16.000 millones, lo que representa una asociación federal local de 70-30. La FTA otorgó una subvención de 6.88 mil millones de dólares, la mayor subvención para transporte que el gobierno federal haya dado, complementada por una subvención adicional de 3.8 mil millones en noviembre de 2023. La transformación de 19 mil millones de dólares del aeropuerto JFK por la autoridad portuaria es la mayor remodelación aeroportuaria en la historia de Estados Unidos, redefiniendo cómo 62 millones de pasajeros anuales experimentan los viajes internacionales. Esto no es solo una modernización de infraestructura, es una guerra económica librada a través de la experiencia del pasajero y la eficiencia operativa. A principios de 2025, Kathy Hochul celebró la ceremonia de culminación de acero en la nueva Terminal 6, marcando la finalización de la fase estructural de 4.2 billones de dólares. La ceremonia contó con la presencia de cientos de trabajadores sindicalizados de la construcción, observando cómo se izaba la última viga de acero estructural, simbolizando el compromiso del proyecto con la mano de obra estadounidense mientras se apuesta por la competitividad global. La construcción de la Terminal 6 demuestra la magnitud del desarrollo aeroportuario moderno. La terminal
de 1.2 millones de pies cuadrados, contará con 10 puertas de embarque internacionales para aviones de fuselaje ancho, incluyendo 9 puertas diseñadas para las aeronaves más grandes. El proyecto incluye una importante remodelación de las calles de rodaje, las vías de acceso y la infraestructura de la plataforma, además de una nueva red vial que servirá tanto a los pasajeros que salen como a los que llegan. Las primeras 5 puertas de la Terminal 6 abrirán en 2026 y la finalización total de la terminal está programada para 2028. La construcción ha generado 4.000 empleos, incluyendo 1.800 puestos sindicalizados, y ha producido salarios directos por un valor de 1.9 mil millones de dólares. El proyecto mantiene un objetivo de participación del 30% para empresas propiedad de minorías y mujeres, MNWBE, estableciendo un récord en el estado de Nueva York en la adjudicación de contratos a firmas de este tipo en un solo proyecto. Pero la Terminal 6 representa solo un componente de la transformación integral de JFK. El proyecto de la nueva Terminal 1, con un valor de 9.5 mil millones de dólares, comenzó en septiembre de 2022 y recientemente celebró el inicio de su tercera y última fase. Esta terminal será el pilar del lado sur del aeropuerto, con comodidades modernas y una capacidad ampliada diseñada para recibir las aeronaves más grandes del mundo. La expansión de la Terminal 4, con una inversión de 1.5 mil millones de dólares, liderada por Delta Airlines y JFK International Air Terminal, demuestra cómo las aerolíneas impulsan la inversión en infraestructura. El proyecto aumentó la capacidad del aeropuerto al construir 10 nuevas posiciones de estacionamiento para aeronaves y agregar un carrusel adicional para la recogida de equipaje nacional. Delta consolidó sus operaciones en la Terminal 4 en enero de 2023, abriendo 10 nuevas puertas en el Concourse A, con una expansión adicional en el Concourse B. La Terminal 8 completó su modernización de 400 millones de dólares en 2022, permitiendo la mudanza de British Airways desde la Terminal 7 y expandiéndose para recibir más aviones de fuselaje ancho. La transformación de la terminal incluye 60 nuevas tiendas y restaurantes diseñados para crear un destino inspirado en Nueva York dentro del aeropuerto. El impacto económico se extiende mucho más allá de las estadísticas de construcción. JFK genera más de 33 mil millones de dólares en ventas y 14 mil millones en salarios anualmente, apoyando 149 mil empleos en toda la región. Las mejoras en la infraestructura se traducen directamente en competitividad económica, ya que los retrasos y las ineficiencias en los principales aeropuertos repercuten en toda la región económica. El proyecto demuestra el enfoque distintivo de Estados Unidos hacia la inversión en infraestructura. A diferencia de los proyectos dirigidos por el Estado en países autoritarios, la transformación de JFK se basa en sofisticadas asociaciones público-privadas. JFK Millennium Partners, un consorcio que incluye a Vantage Airport Group, American 30, RXR y JetBlue Airways, está financiando y desarrollando la Terminal 6 mientras mantiene rigurosos estándares de desempeño. Texas ejemplifica el auge de la infraestructura en Estados Unidos con proyectos que reflejan el explosivo crecimiento y la transformación económica del estado. El proyecto Southeast Connector representa una inversión de 1.600 millones de dólares para ampliar la I-20 a 10 carriles de tráfico desde la I-820 hasta la ruta 287 de EEU, mientras se amplía la I-820 a 8 carriles desde la I-20 hasta Rosedale Street. Este proyecto de infraestructura de 16 millas tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, aliviar la congestión del tráfico y promover el comercio en el área de Fort Worth. El nuevo centro espacial de 200 millones de dólares de la Universidad Texas A&M, adyacente al Centro Espacial Johnson de la NASA, demuestra cómo la inversión en infraestructura apunta a los sectores económicos del futuro. La instalación de 32 acres apoyará el entrenamiento de astronautas, la investigación en aeronáutica, la robótica avanzada y el trabajo en la exploración lunar y marciana. El instituto contará con un patio de rocas interior que simula las condiciones de iluminación de la Luna y máquinas que crean entornos de gravedad reducida. El zoológico de Houston está experimentando una amplia actualización de 6 años y varias fases, que representa una inversión en infraestructura de 150 millones de dólares. Aunque parecen menores en comparación con los proyectos de transporte, estas inversiones culturales y educativas reflejan estrategias integrales de desarrollo regional que van más allá de la conectividad y la capacidad básicas.
La concentración de proyectos en Texas revela patrones económicos y políticos más amplios. Los estados con rápido crecimiento poblacional e influencia política en la financiación de infraestructura reciben una inversión federal desproporcionada. Texas lidera en el valor total de megaproyectos, lo que refleja tanto necesidades legítimas de infraestructura como la capacidad del Estado para asegurar recursos federales. Brightline West representa un contraste fascinante con el proyecto público de tren de alta velocidad de California. Esta ruta de tren de alta velocidad operada conectará el Valle de Las Vegas y Rancho Cucamonga, demostrando cómo el capital privado puede impulsar el desarrollo de infraestructura cuando los incentivos económicos se alinean. El proyecto recibió una subvención de $3,000 millones del Departamento de Transporte de EEUU en diciembre de 2023, bajo la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos. La construcción comenzó a principios de 2024 y se planea iniciar el servicio comercial en 2027. El modelo de financiamiento privado distribuye el riesgo y permite plazos de construcción más rápidos que los proyectos puramente públicos. Cuando esté terminado, Brightline West se integrará con el sistema de trenes de alta velocidad de California y el High Desert Corridor para crear una red ferroviaria de alta velocidad en el suroeste que conectará las principales ciudades, incluida Las Vegas. Este enfoque de conectividad regional refleja las exitosas redes de trenes de alta velocidad en Europa y Asia, manteniendo la preferencia de Estados Unidos por la participación del sector privado. El plan Sound Transit 3 de Seattle, con un valor de $53,800 millones, representa una de las mayores expansiones de transporte público en la historia de Estados Unidos. Aprobado por el 54% de los votantes en 2016, el proyecto ampliará el sistema existente de tren ligero Link hacia los suburbios de Tacoma, Federal Way, Everett e Issaquah, así como a los barrios de Ballard y West Seattle en Seattle. El proyecto demuestra cómo la aprobación regional de los votantes puede impulsar una inversión masiva en infraestructura, incluso cuando el apoyo federal sigue siendo incierto. El compromiso de Seattle con el transporte público refleja prioridades medioambientales y una necesidad económica, ya que el crecimiento impulsado por la tecnología en la región pone a prueba la infraestructura de transporte existente. Los plazos de construcción se extienden hasta la década de 2030, requiriendo compromiso político y financiero sostenido a lo largo de varios ciclos electorales. El éxito del proyecto influirá en la política de transporte a nivel nacional, ya que otras áreas metropolitanas observarán si los votantes estadounidenses apoyarán inversiones en transporte público al estilo europeo. Estos proyectos emblemáticos representan solo una fracción del auge de construcción sin precedentes que vive Estados Unidos. El 117 Congreso destinó más de $1,2 billones a inversiones en infraestructura entre 2021 y 2030 a través de la Ley CHIPS, la Ley Bipartidista de Infraestructura y la Ley de Reducción de la Inflación. El gobierno federal destinó $62,000 millones al desarrollo de infraestructura solo en 2025, lo que representa la mayor inversión en infraestructura en tiempos de paz desde el sistema interestatal de autopistas. El Departamento de Trabajo añadió 16 grandes proyectos de infraestructura a su programa de megaproyectos en 2024, elevando el total a 40 megaproyectos valorados en $35 millones o más. Estos proyectos abarcan todas las regiones y categorías de infraestructura, desde la expansión de autopistas hasta instalaciones de energía renovable y plantas de manufactura avanzada. La distribución geográfica revela las prioridades de infraestructura de Estados Unidos y las realidades políticas. Más de 2/3 de la asignación total se ha destinado a carreteras, puentes y grandes proyectos de infraestructura, y el nivel de inversión en cada estado varía drásticamente según la influencia política, la necesidad económica y la capacidad administrativa. Wyoming ejemplifica esta variación, ya que el 76% de la inversión actual se dirige a iniciativas climáticas y medioambientales, como el Proyecto Bison, el programa de captura de carbono más grande del mundo. Esto refleja la economía basada en recursos del Estado y la posición estratégica de su liderazgo político para captar fondos federales destinados al clima.
Varios proyectos nuevos que comenzarán en 2025 se centran en modernizar la infraestructura con tecnología de Internet de las cosas, incluyendo autopistas inteligentes equipadas para mejorar la gestión del tráfico y reducir accidentes. Esto representa un cambio fundamental de los proyectos tradicionales de concreto y acero hacia una infraestructura integrada con tecnología que se adapta a condiciones cambiantes. El tren de alta velocidad de California ejemplifica esta integración tecnológica. La red funcionará con energía renovable, ayudando al Estado a cumplir sus objetivos climáticos al reducir las emisiones del transporte, equivalente a retirar 1 millón de autos de las carreteras cada año. Los sistemas avanzados de señalización permitirán que los trenes operen de forma segura a más de 200 millas por hora, manteniendo una programación precisa. De manera similar, la Terminal 6 del JFK integra estrategias sostenibles, incluyendo sistemas fotovoltaicos solares, recuperación de fluido de deshielo de aeronaves y recolección de aguas pluviales. La iluminación de alta eficiencia, los motores del sistema de equipaje y los controles automatizados de edificios contribuyen al ahorro de energía y mejoran la experiencia de los pasajeros. El Loop del Centro de Convenciones de Las Vegas demuestra tecnología de transporte experimental. El sistema subterráneo de 1.5 millas transporta hasta 4.400 pasajeros por hora a través de 2 túneles utilizando una flota de vehículos Tesla, representando el primer proyecto comercial de túneles de The Boring Company de Elon Musk. El auge de la infraestructura en Estados Unidos tiene profundas implicaciones más allá de la conveniencia doméstica. Solo el proyecto del túnel Hudson creará 95.000 empleos directos, indirectos e inducidos y generará 19.6 mil millones en actividad económica durante la construcción. Estos efectos multiplicadores demuestran cómo la inversión en infraestructura estimula un crecimiento económico más amplio, activando la cadena de suministro y aumentando el gasto del consumidor. El momento refleja un posicionamiento geopolítico deliberado, ya que las vulnerabilidades de la cadena de suministro expuestas durante la pandemia evidenciaron las brechas de infraestructura de Estados Unidos. La inversión federal se aceleró para abordar las desventajas competitivas en relación con la iniciativa de la Franja y la Ruta de China y las inversiones en conectividad de Europa. A diferencia de la expansión de infraestructura impulsada por deuda de China, que prioriza el control político sobre la eficiencia económica, el enfoque de Estados Unidos enfatiza las asociaciones público-privadas, los estándares ambientales y la protección del trabajo sindicalizado. Proyectos como el Tren de Alta Velocidad de California establecen nuevos estándares globales para el desarrollo de infraestructura mediante la certificación LEED y objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. La agenda de inversión en América de 2 billones de la administración Biden-Harris apunta específicamente a los oficios de la construcción, el desarrollo de la fuerza laboral y el acceso equitativo a oportunidades. El programa de megaproyectos busca fomentar la igualdad de oportunidades en oficios de construcción, ampliando el acceso a millones de empleos creados por proyectos federales. La distribución de megaproyectos revela la cambiante geografía económica y patrones demográficos de Estados Unidos. Texas experimenta una expansión urbana con grandes desarrollos en Houston, Dallas, Austin y otras áreas metropolitanas, reflejando la migración de población desde regiones costeras de mayor costo. La transformación de 18.000 millones de JFK demuestra el compromiso de Nueva York de mantener su papel como la principal puerta de entrada internacional de Estados Unidos, a pesar de la competencia de otros aeropuertos costeros. La inversión responde directamente a las limitaciones de capacidad que amenazan la competitividad económica de la región. El Tren de Alta Velocidad de California vincula la inversión en infraestructura con la política climática y el liderazgo tecnológico. La autoridad está conectando sistemáticamente el sistema de California con la red ferroviaria de alta velocidad del suroeste, creando una conectividad regional que podría rivalizar con las redes exitosas de Europa y Asia. El proyecto Southeast Connector en Texas ilustra cómo la inversión en infraestructura sigue y permite el crecimiento económico. El sector logístico y de transporte en expansión de Fort Worth requiere una mayor capacidad vial para mantener la competitividad con otros centros regionales. Los requisitos de mano de obra para estos megaproyectos superan la capacidad tradicional del mercado laboral, impulsando enfoques innovadores para el desarrollo y la capacitación de la fuerza laboral. La construcción de la Terminal 6 de JFK prioriza los empleos sindicalizados, mientras mantiene estrictos requisitos de diversidad a través de metas de participación del 30% para empresas propiedad de minorías y mujeres,
MEVBE. El proyecto del túnel Hudson respalda más de 20.000 empleos en múltiples paquetes de construcción, lo que requiere coordinación entre diferentes oficios y especialidades. Esta magnitud exige programas de aprendizaje e iniciativas de capacitación que vayan más allá de proyectos individuales para desarrollar la capacidad de construcción regional. El tren de alta velocidad de California ha creado más de 15.300 empleos en la construcción, y la mayoría han sido para residentes del Valle Central. Esta distribución geográfica refleja una política deliberada para dirigir los beneficios económicos a regiones que históricamente han recibido poca inversión en infraestructura. El programa de megaproyectos del Departamento de Trabajo se enfoca específicamente en eliminar las barreras que impiden que personas de todos los orígenes accedan a los oficios de la construcción. Esto incluye una divulgación dirigida a comunidades subrepresentadas, incluyendo mujeres, personas de color, veteranos y personas con discapacidades. Los megaproyectos modernos en Estados Unidos integran consideraciones medioambientales desde el diseño inicial hasta las operaciones, reflejando tanto los requisitos regulatorios como las cambiantes expectativas del público. El tren de alta velocidad de California utilizará únicamente energía renovable mientras reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en 2.500 millones de libras anualmente. La Terminal 6 del aeropuerto JFK incorpora materiales de construcción sostenibles, estrategias de reducción de residuos y optimización de la eficiencia energética. Los sistemas fotovoltaicos, la recuperación de fluidos de deshielo y la reutilización de aguas pluviales, la infraestructura aeroportuaria, minimiza el impacto ambiental, maximizando la eficiencia operativa. El proyecto del túnel Hudson incluye amplias medidas de mitigación ambiental para proteger el ecosistema del río Hudson durante la construcción. Las técnicas de estabilización del suelo preservan el hábitat marino, mientras permiten las operaciones de perforación de túneles bajo el lecho del río. Estos estándares ambientales distinguen a los proyectos de infraestructura estadounidenses de aquellos en países con requisitos ambientales menos estrictos. Si bien esto incrementa los costos y la complejidad, garantiza la sostenibilidad a largo plazo y reduce las preocupaciones de justicia ambiental en las comunidades afectadas. Los mecanismos de financiamiento para estos megaproyectos representan una evolución sofisticada en la financiación de infraestructura estadounidense. La Terminal 6 del JFK demuestra estructuras avanzadas de asociaciones público-privadas, donde consorcios privados financian la construcción mientras mantienen la responsabilidad operativa a largo plazo. El tren de alta velocidad de California combina subvenciones federales, bonos estatales e inversión privada en complejos acuerdos de financiamiento que distribuyen el riesgo entre múltiples partes interesadas. La participación de la autoridad con firmas de capital privado en foros de la industria indica apertura a una mayor participación privada. La división de financiamiento 70-30 entre fondos federales y locales del proyecto del túnel Hudson refleja las limitaciones presupuestarias federales realistas, al tiempo que garantiza el compromiso de los actores locales. Este modelo podría influir en las estructuras de financiamiento de futuros megaproyectos, ya que los recursos federales siguen siendo limitados en relación con las necesidades de infraestructura. El modelo de financiamiento privado de Brightline West ofrece un enfoque alternativo, donde los rendimientos económicos justifican la inversión privada sin requerir subsidios públicos. El éxito de este modelo podría incentivar el desarrollo de infraestructura privada en corredores económicamente viables. Estos proyectos transformarán la manera en que los estadounidenses se mueven y trabajan la próxima década. El tren de alta velocidad de California abrirá entre 2030 y 2033. El túnel Hudson estará terminado para 2035. Las nuevas terminales de JFK estarán listas para 2028. Pero esto es solo el comienzo. Las decisiones de infraestructura que tome Estados Unidos hoy determinarán su competitividad económica el próximo siglo. La pregunta es si este auge de la construcción responde a necesidades reales o solo genera titulares. Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Si te gustó este video, asegúrate de ver el siguiente que aparece en pantalla.